Si leemos la palabra, el que quiera ponerse de pie puede hacerlo, no es doctrina, pero sí reverencia al Señor. Salmo 37, versículo 3 dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre bueno, gracias. Eres tú maravilloso, Señor, porque tu palabra expresa amor, sentimiento, tu palabra expresa misericordia, tu palabra expresa fe, Señor. Muchas gracias porque nos mandas a confiar en ti antes de confiar en otras cosas. Quédate con nosotros en esta tarde, Señor. A mí, conmigo también, porque yo voy a hablar tu palabra y no la voy a hablar si tú no me permites, Señor. Por lo tanto, regálame prudencia, sabiduría, humildad para expresar esta palabra a mis hermanos, para que ellos como yo la podamos creer y poner por obra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los propósitos al escribir estas líneas es aplicar la fe que este salmista tuvo para consigo mismo y el pueblo, pero aplicarla a nosotros, a todo el pueblo, y todo el pueblo junto con el que la dice, vivirla. Porque, repito, no sabemos en qué momento nos puede sacudir la fe el enemigo, o en qué momento podemos dejar de disfrutar la vida como la disfrutan otros por algún problema. Lo que sí sé es que muchos somos favorecidos cuando confiamos en Dios. Y eso de ser favorecidos no es que entremos en el favoritismo de Dios. Debería de ser así por el hecho de ser hijos, pero no nos vayamos a ese extremo. Pensemos en que somos favorecidos cuando confiamos. Porque si las dificultades nuestras, hermanos, son las que podemos resolver, qué bien, pero cuando no se pueden resolver, es Dios quien las resuelve. Pero todo está en el marco de creerlo así. Porque cuando a uno le dicen que la enfermedad es un parásito, es curable. Cuando a usted le dicen que la enfermedad tiene una bacteria, curable. Que es una cosa viral también. El problema es cuando le dicen el propio nombre de la enfermedad, que no lo quiero decir. Ahí entramos en un problema, pero hay muchos que han sido sanados de eso y lo que hacen es darle gloria a Dios. Algunos no lo han hecho y con ellos vamos a tratar en esta tarde. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace un milagro, a partir de ese momento estás como aquellos que son como el monte de Sión, que no se aparta de ahí. ¿Por qué? Porque el que ha recibido un milagro de cualquier índole que sea y lo valora, está en la capacidad de creerle a Dios cada vez. Yo quiero hablar un poco sobre este título o tema, confiar. Aprendamos a confiar en nuestro Dios. Importante porque el primer punto que quiero desarrollar con ustedes es aprender en quién confiar. Y este es un tema discutible en muchas oportunidades, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en que confiar. Pero confiar en Dios marca una diferencia para el que cree. En primer lugar, ¿quiénes fueron los antepasados tuyos, míos? Esto tiene una parte importante. ¿Por qué? Porque mis ancestros debieron de haberme enseñado en cierta época de mi vida la doctrina. Enseñarme realmente la fe. Llevarme por los caminos no religiosos, sino a darme una herencia que yo pudiera adoptar espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que piensa la persona, el padre, es la educación secular. Está bien, yo no me voy a oponer a la educación secular porque muchos de ustedes son ingenieros, abogados, arquitectos, aquí tenemos de todo. ¿Pero por qué? Porque alguien se preocupó de darles el inicio para que ustedes pudieran ser profesionales. Eso es bueno, indiscutiblemente es bueno.
Pero si a la par de eso no se preocuparon de una educación espiritual, eso sí no es bueno. Porque ambas cosas caminan de la mano. Un profesional que tiene a Dios en su corazón es mejor. Tiene mejores cosas. Sus proyectos son más fáciles de resolver porque Dios está con él. Entonces la gran diferencia la está marcando qué te dieron en la educación, qué recibiste, qué fue un legado, qué fue. Si en realidad te enseñaron la Biblia, te enseñaron la palabra. Porque si te enseñaron la palabra, hoy en día podrías tener los ejemplos reales. Y un ejemplo real es lo que estoy leyendo. Lo que dice acá: confía en Jehová y haz el bien, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Es lo que el salmista está diciendo porque él lo vivió. Y esa realidad la tuvo tan presente que está en la capacidad de transmitirla a otros. Y esa transmisión se llama fe. Porque si la Biblia me enseña cosas reales, yo podría decir, ¿estaré creyendo en la integridad de Noé? Porque cuando hablamos de Noé, hablamos de que era un hombre íntegro, justo, y que Dios lo vio y por él detuvo la exterminación humana. Por él la creación se mantiene todavía. Pero ¿qué es lo que vio Dios en Noé? Vio su integridad, vio algo importante. En la escuela dominical estamos mostrando a los niños en un Noé, un arca de papel y bonito, pero es el principio de la fe para irles enseñando los caminos de quién fue Noé. Cuando llega grande se descubre que Noé es un gran personaje bíblico que vale la pena tomar como ejemplo. Otro personaje que vemos en la Biblia, por no hablar de tantos, Abraham. Abraham, hermanos, fue el precursor prácticamente de la fe en el Antiguo Testamento, porque le creyó a Dios todo. Le creyó a Dios al paso que iba todo, y todo le salía bien. Entonces la fe de Abraham es para nosotros una enseñanza que podemos manejarla ya a esta altura de nuestra vida. Pero cuando chico, ¿cómo te pintaban a Abraham? Con barba, un bastón o un cayado. Pero ese es el Abraham que te pusieron. Pero si no te lo hubiesen enseñado, hoy ni leería siquiera el Génesis. Hermano, otro que tenemos es Job. Job, lo que yo veo en Job es esperanza. La palabra esperanza es clave para la fe. La palabra esperanza es clave para la confianza. ¿Por qué te digo que es clave? Porque Job era un hombre adinerado. Job era un hombre que lo tenía prácticamente todo. No le faltaba nada. Pero cuando lo sacude, el diablo le sacude la fe. Y cuando te sacude la fe, hermano, tú tienes que tener un lugar de donde agarrarte o con quién agarrarte. ¿Por qué? Porque es el momento más difícil de su vida. Por eso Job, cuando expresa esas primeras palabras de fe, cuando dice: desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué lindo es escuchar eso. Pero qué bonito es entenderlo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una dependencia única y exclusiva a su Dios. Y se agarró de él desde el principio hasta el fin. Y ustedes conocen la historia, que pareciera un cuento de hadas, pero no lo es. Terminó en éxito, como terminan los buenos cuentos. Entonces, ¿qué pasó con Job? Nos da un ejemplo tremendo. ¿Quién te lo enseña? ¿Cómo estás allí? Ahora, yo te digo, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Porque la educación secular es maravillosa, hay que preocuparse por ella, que sea un bilingüe, que sea esto, que sea un CUN 8, qué sé yo. Desarrollar eso, pero ¿dónde está lo que le vas a desarrollar bíblicamente, hermano? Yo lo dije en un sermón la vez pasada y lo repito ahora. Me encanta cuando los niños saben los libros de la Biblia más que nosotros, sin ofenderlos más que yo. Se lo saben de memoria. Y yo todavía ando dando pasos en falso cuando me dicen los profetas menores y no sé dónde está Habacuc, ni dónde está Abdías, y a veces los nombres. Pero estos niños, hermanos, lo saben todo. ¿Y cómo van aprendiendo tal vez esas cosas tan importantes que tú no tuviste, pero que ellos van a tener? ¿Por qué? Cuando Moisés iba por el desierto, le dijo al pueblo: decile al pueblo que estas palabras que yo te mando hoy estén sobre tu corazón, Moisés, porque se las vas a repetir a tus hijos. Y qué interesante, hermanos, pero ¿qué le estás dando? Te estás preocupando. ¿De qué va a depender tu hijo en un futuro cuando enfrente una realidad crítica
como lo son las plagas, las enfermedades, como son tantas cosas difíciles que ocurren hoy en día. ¿Con qué va a enfrentar el futuro? ¿Cuál es la fe? ¿Con qué se enfrenta ante Dios? Entonces aquí nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que estar firmes en la fe, en ese Dios que hace cosas grandes. Porque el salmista, cuando lo está diciendo, él ha tenido grandes problemas. La persecución, que Absalón le quitaba el reino, que se queda solo, se va solo con los menesterosos, se va solo con los ladrones, se le unen 400 ladrones, pero él los acepta porque sabe que Dios puede transformar vidas y corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él, cuando lo escribe, hay que creérselo. Confía en Jehová y haz el bien. Así dijo el salmista, y así habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová para que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Si tú no te deleitas en Él, ¿qué vas a tener? Segunda parte, aprendamos a sostener nuestra confianza en Dios trasladado en fe. Fíjate que hay un hombre llamado Elías, ahí en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, hay uno. Ahí quédese porque voy a parafrasear. Mire, un gran profeta de Dios que detuvo 3 años y medio la lluvia. Un gran profeta de Dios que hablaba con libertad al pueblo, a los reyes. Un gran profeta de Dios que hizo algo especial. Pero una mujer llamada Jezabel le trastornó el camino. Díganle a ese profeta que por lo que hizo esta misma tarde, le cortan la cabeza. Hermano, cuando Elías recibió esa palabra, no tuvo consuelo de nadie. Nadie le dijo, no le hagas caso, hombre. Pero ¿cómo si era la mujer del rey Acab? Ella mandaba en ese lugar. Ella iba a mandar un ejército tremendo a que le volaran la cabeza a Elías. Y Elías comenzó a temblar y a huir. Hermano, yo sé que aquí hay televisión, pero te lo digo con el corazón abierto. Aquí te pueden estar amenazando, te pueden estar gritando, te pueden estar diciendo cosas raras en la calle, pero no te quedes encerrado en tu casa a lamentarte o quieras huir. Ven al templo a orar, ven a buscar a Dios, a lo que dice la palabra, deleítate en Jehová. También dice, encomienda a Jehová tu camino, pero no te pierdas. Elías se fue perdido y mira lo que estamos leyendo, se fue por el desierto un día de camino, donde no hay nada en el desierto, pero no estaba buscando a Dios, sino que lo que estaba diciendo, yo soy el último de los profetas y me buscan para matarme, y yo tengo un celo vivo por Jehová y me quieren matar. Esa queja, hermanos, de Elías, Dios la está oyendo. Y Dios está oyendo tu queja también. Cuando estás huyendo, cuando este rey estaba huyendo, la queja las oía Dios. Pero Dios oye las quejas, pero no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es que la misericordia. ¿Qué aprendo yo de esto? Yo te estoy diciendo que es un momento de pérdida de fe, pero quiero llegar a la conclusión de lo que Dios hace con los que están con la fe baja, lo que Dios hace con aquellos que están a punto de perder la fe, con lo que Dios hace con aquellos que han bajado el ánimo. ¿Qué es lo que hace Dios? Este hombre se cansó, deseando morirse. Se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Pero su pensamiento está en lo mismo, se quiere morir. Y cuando eso llega y te llega a ti, hermano, por esas tribulaciones, por esas situaciones difíciles que no deberíamos de vivir como pueblo, pero que las estamos viviendo, cuando te llegan, tu cerebro siempre está trabajando aunque estés dormido. Te despertás con el mismo problema. Pero mira, aquí lo que yo veo en esta enseñanza es la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios está cuando tú estás con la guardia baja, cuando tú estás sin ánimo. Ahí está la misericordia de Dios. Porque aunque no estés creyendo como Elías, huyendo, en pocas palabras está diciendo, Señor, me dejaste, me abandonaste, me permitiste hacer esto y ahora estoy solo. No, hermano, nunca vas a estar solo. El Señor está contigo. Dice, mire, después que se durmió un ángel, vino. ¿De quién vino el ángel? De Dios. Y le dijo, levántate y come. Esa es misericordia de Dios, hermano. Esa es misericordia de Dios. Yo no sé si en la tribulación puede alguien comer, yo no he podido, pero ¿qué es lo que pasa? Este hombre comió y sabe, se vuelve a dormir. Porque el problema lo tiene adormecido, se volvió a dormir. Después de que comió, bebió, está dormido. Segunda vez el ángel lo llega
Y me gusta la parte donde dice, porque largo camino te resta. Hermano, detente un poquitito en eso, que largo camino te queda. Porque en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, uno cree que ya se va a morir. Uno cree que se le acabó el mundo. Hermano, y cuando sales en victoria te das cuenta que te queda todavía. Ojo con los consejos, te voy a contar uno así rapidito. Yo he estado un poquito mal de salud estos días atrás. Y me encontré con una amiga de la iglesia. No estoy diciendo nombre. Y me dijo, mira, me dijo, ¿y ya fuiste a ver el otorrino? Sí. ¿Ya fuiste a ver el cardiólogo? Sí. ¿Ya fuiste a ver el urólogo? Sí. Y me dijo, anda, ve un buen médico. Fíjate que a mi papá lo llevamos a varios médicos y fuimos donde uno y le dijo, y nos dijo, ¿dónde quieren que muera? Y le digo yo, hermana, ¿y me estás diciendo eso a mí? Ay, perdóname vos, perdóname, pero es que es la verdad, me dijo. De repente tenemos una enfermedad y no sabemos, y cuando te la dicen no hayas qué hacer. Eso le pasó a Elías. ¿Y por qué a mi amigo le habían dicho eso? Porque le dijo, mira, te quedan 2 meses de vida, irreversiblemente, solo Dios puede hacer eso. Y sin embargo ya lo sepultamos a mi hermano. Pero el consejo es tenerle cuidado. Por eso dice el salmista, estoy repitiendo lo que dice, confía en Jehová, haz el bien, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Médicos hay miles, bendita medicina, bendita dice la palabra, dice Eclesiastés, la ciencia con herencia, porque cuando tú tienes con qué pagar, qué bonito, porque escudo es el dinero al problema. Pero ¿sabes qué? De repente no hay cómo pagar. Y cuando no hay cómo pagar, entonces me deleito en Jehová. Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo la palabra dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que pasa es que no queremos saber cuándo, ¿verdad? Bueno, ya los asusté. Sigamos, Elías está ahí. ¿Qué aprendemos de Elías? La misericordia de Dios, hermano. Porque la misericordia de Dios está hasta en el último momento. Y yo siempre lo he dicho y lo predico y lo enseño y lo quiero asimilar para mí. El día que el Señor disponga a llevarme a su presencia, que ese sea el día. Cuando cantamos, este es el día de Jehová, el día que te lleva, hermano, esto no te va a consolar en nada. La mala noticia para ti es que está escrito en la Biblia que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Pero durante vivas sobre esta tierra tienes que deleitarte con la palabra, tener a Dios en tu corazón, creer lo que Jesús ha hecho y lo sigue haciendo, porque eso es importante para ti. Hermano, sí que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Aprender a confiar. ¿Saben ustedes que todos estos personajes de la Biblia antigua que escribieron nos dejan grandes enseñanzas? Pero el último profeta y grande profeta, hijo de Dios, siendo Dios mismo, Jesús, vino para darte vida. Pero no una vida pírrica, una vida que no te sirve, una vida mala. Vino para darte vida en abundancia buena. Buena vida. Y no solo eso, vuelvo a decirlo, vida eterna. Ese es el Cristo de poder que predicamos. Por eso sigo hablando, esforcémonos y apliquemos la fe con sabiduría. Para poder hablar de esto voy a ir a Isaías 41, donde hay palabras de consuelo, pero también advertencias. Y las que tomamos son buenas y nos gustan. Antes de leerte Isaías 41, del 8 al 10, quiero contarte algo. Cuando Dios levantó los profetas para decir verdades, y Jeremías le decía al pueblo, van a ir cautivos. Cambien, vuelvan a la senda antigua, no volveremos. Cuando Jeremías iba a predicar la palabra, Dios le dijo, no me digas que eres niño, vas a ir donde yo te mande y les vas a decir lo que yo quiero. Y aquí está un Isaías diciéndole al pueblo lo que le va a pasar, a los reyes lo que va a acontecer. Pero mira lo que le dice al pueblo cuando habla de la seguridad de Dios para el pueblo de Israel.
Ahí en el versículo 8 del capítulo 41 de Isaías dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob. Lo que le está diciendo, tú, Israel, naciste por el nombre de Jacob. Jacob se llamaba el usurpador, Jacob se llamaba aquel hombre, pero hoy se llama Israel. Y tú eres Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Oiga, hermano, cuando le hablé de Abraham hace un ratito, qué condición más hermosa la que Dios dice, Abraham, mi amigo, al que llamó de lejos, de Ur de los Caldeos, al cual le dijo que levantara un pueblo, en el cual le dijo, benditas serán todas las naciones en tu nombre, al cual lo levantó para fe, al cual lo levantó para que aprendamos. Ese es el mismo que ahora le está hablando a los hijos de Abraham. Y le dice, yo te escogí. Y le dice, porque te tomé de las confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. A Elías no lo desechó. Eso es lo que me enseña la palabra. Hermano, no te estés creyendo que Dios te va a desechar por esta y otras razones de que te faltó la fe. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida para que puedas dar un buen testimonio de Cristo, para que puedas dar un buen testimonio del poder de Dios. Ahí está la clave, porque mira lo que voy a leer, que es lo que nos encanta enmarcar y leer y repetir, pero esto la verdad es la promesa. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando Dios dice no temas porque yo estoy contigo, hermanos, es cuando el niño chico, por ejemplo, quiere ir caminar para cierto lugar y está oscuro y grita, mami, papi, yo quiero ir allá. Y no va porque está oscuro. Y de repente, a mí me pasó cuando niño, me crié en el campo, no había baños sanitarios ni nada, y íbamos nosotros detrás de una ceiba. No estoy para que me juzguen, pero alguno no fue detrás de un palo, nunca, no sabe. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es de noche? Y estando allá en esas circunstancias, yo decía, mami, ¿estás ahí? Sí, hijo, aquí estoy contigo. No me decía contigo, no, esa palabra no existía todavía. Aquí estoy con vos. ¿No es cierto que algunas veces usted tiene miedo, hermano, y lo primero que busca es un apoyo? Que alguien esté cerca, de los que pueden, ¿verdad? No se agarre el más chiquito. Siempre uno, cuando alguien está al lado de uno, se siente seguro. Y si Dios te dice esto que te dice esta tarde a ti, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está hablando? Es Dios. No temas porque yo estoy contigo. No te me vayas a desmayar porque yo soy tu Dios. ¿Sabe qué? Aquí hay un montón de presentes y futuros. Si te desmayas yo te levanto. Pero no te vayas a desmayar porque me va a costar más levantarte. Prefiero que estés parado. Yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Cuando dice que te esfuerzo, hermano, cuando la fuerza se agota, cuando tu voluntad se agota, cuando tu dinero se agota, cuando no tienes para dónde agarrar, cuando no tienes para dónde caminar, porque tienes que reunir cierta cantidad para la radiografía, tienes que reunir cierta cantidad para la tomografía y no sé qué cuántas más. Y cuando haces una sumatoria, mejor no vas a ir porque no lo tienes. Pero el Señor te dice, esfuérzate, porque yo soy tu Dios. No desmayes, siempre es un presente perfecto de Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, lo que acabo de hablar de Elías es lo mismo. Se lo puede haber repetido el Señor con palabras. Levántate porque largo camino te espera. La iglesia, largo camino nos espera. Tenemos que entrar en este esfuerzo y entender todo lo que pasa. Mira, lo mismo le pasó a Josué. Josué se ancló con el pueblo y no se movía para ningún lado. Y bajó Dios y le dio, creo que 9 empujones. Y el último que le dio, que es el que yo quiero hablar ahora, le dio más adelante, pero en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué dice así, mire, mira que te mando que te esfuerces. Es posible que en tu tribulación y tu problema Dios te hable al corazón y te diga, hijo, esfuérzate. Hijo, levántate, esfuérzate. Y cuando Dios te dice eso, es un mandato. Porque la parte que te corresponde a ti es esforzarte.
Si no me estoy esforzando, no camino para ningún lado. Me invade el temor, me invade, qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces tengo yo que entender cuando Dios me dice, mira que te mando que te esfuerces. Y no solo te esfuerces, sino que seas valiente. Hermano, podríamos hablar mucho sobre la palabra valiente, pero mejor sea valiente. Porque si Dios te manda que te esfuerces y que seas valiente, es porque hay algo que va a ocurrir. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿cómo va a ir Dios donde quiera que tú vayas? Pero vengo al salmista, confía en Jehová y haz el bien. Deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es la palabra para Josué completa, es la palabra para la iglesia completa, en la cual yo te puedo decir esto, hermano. Todos los que emprendieron camino, todos los que se fueron, por ejemplo, Josué llevaba su destino de la mano de Dios, llevaba al pueblo. Josué llevaba al pueblo de la mano de Dios, no de la mano de Josué. Iba de la mano de Dios, pero Cristo Jesús vino y Él no te lleva a ti así nomás. Él te lleva a ti en su mano hacia Dios, porque Él es el Hijo de Dios y la promesa es llevarte al cielo. Entonces no es Josué, es Jesús quien te lleva a ti de la mano al Padre. Hermanos, esto es lo lindo de entender esta parte. Deleítate en Jehová. Importante. Cuando tú tengas problemas grandes, hermanos, y Dios te los ha solucionado, yo diría que le des testimonio al pueblo, que le hables de las maravillas de Dios. Fíjate que 2 ejemplos, María y Marta. En la Biblia podría decirse que María y Marta eran unas mujeres potencialmente grandes en fe, pero mientras tenían a Jesús. Cuando Jesús se les fue, se les murió Lázaro. Y les dio una sacudida a la fe el diablo. Y esa sacudida de fe fue la queja. Cuando el Señor vino a decirle que si hubiera estado aquí, no se muere, porque creímos en Él, pero no vino. ¿Cómo se sentiría el Señor? No se sintió mal porque Él ya sabe lo que nos pasa. Él ya sabe que te puede faltar. Y en este momento estas mujeres recobran todo cuando Jesús resucita a Lázaro. Pero cuando recobran esto todo, lo puedes ver ahí en algunos lados, es para que otros crean. No era tanto para María y Marta. Jesús sabía que a ellas les recuperaba la fe así rapidito, pero todo el resto no. Mira lo que dice Juan 11:45, dice así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron por el milagro? Muchos. Y no era necesario que lo estuvieran diciendo ni por parlantes, ni por boletines, ni por prensa, ni por radio, ni televisión, porque estaban ocularmente viendo el milagro. Ver salir a Lázaro de la tumba era algo superior a cualquier cosa, hermano. Un hombre de 4 días muerto y resucitando. Ahí volvió la fe de Marta y todo aquel pueblo, pero siempre queda alguien que no quiere. Y estos eran los fariseos. Porque eso le costó a Jesús la sentencia de muerte. Y mira, leamos ahí el 12. 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y lo demás lo lee en su casa. ¿Qué es lo que estaban disfrutando? Estaban dando el testimonio de gratitud porque Lázaro, el que estaba muerto, ahora está sirviéndole al Señor. Estaban dando un testimonio grande ante el pueblo. Pero mira lo que había ocurrido y lo puedes ver en tu casa. Marta y María van a ser sacudidos de nuevo, porque los fariseos dijeron a través, lo voy a leer aquí el capítulo 11, versículo 50,
Caifás dijo: ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto se llama sentencia. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y más adelante usted va a ver, y a Lázaro también hay que matarlo. Entonces María y Marta, hermanos, iban a ser sacudidos bien luego, aunque la Biblia no dice si lo mataron a Lázaro, pero sí sabemos que murió, pero no sabemos cómo le iba a sacudir la fe. Eso es importante, hermanos, porque uno a veces piensa y dice: por persinarme me araño. Otros dicen: me está lloviendo sobre mojado. Otros decimos de todas maneras lo que está pasando, hermano, porque una tras otra puede venir. Pero créele tú a Dios, deleítate en Jehová y todas las cosas las vas a recibir si tú lo crees. Estas mujeres, hermanos, pasaron por esa sacudida y volvieron a pasar, pero ellos siguieron confiando en Dios, hermano, porque lo más importante es creerle a Dios. Yo quiero decirte que nuestra fe verdaderamente muestre un agradecimiento. Estas mujeres sirvieron a Jesús agradecidas. Desde la cruz hasta después de la cruz le siguieron sirviendo y acrecentaron su fe cuando vieron a un Cristo resucitado. Cuando lo vieron en la resurrección, su fe se fue más arriba. Así Dios quiere ver a su iglesia, hermano. La quiere ver como un monte que no se mueve. Una fe arraigada, una fe bien puesta. Algo importante, porque Dios ya creyó en nosotros. Solo falta que nosotros creamos en Dios. Porque cuando creamos en Dios podremos entrar como el salmista, y que lo estoy parafraseando continuamente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Súper importante, hermanos, porque ¿para qué nos sirve estar congregados si no vamos a tener esa importante fe? Yo lo repito y recontrarrepito: sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan y creen que Dios existe. Terminamos con esto. Confiemos en Dios haciendo el bien. Este es lo que Dios pide. ¿Para qué? Para habitar en la tierra y apacentarse de la verdad. Aquí entran todos los justos. Aquí entran todos los que creen. Aquí entran todos los que verdaderamente tienen fe. Aquí entran los que se congregan. Aquí entran los que hacen la voluntad de Dios. Deleítase a sí mismo en Jehová no es otra cosa más que leer la palabra, entender la palabra, creer la palabra, tener la revelación de la palabra para poder deleitarme, y en base a eso mi fe se aumenta porque creo en Dios y Él me concede las peticiones de mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice: todo lo que pidieres orando, en oración y creyendo, lo recibiréis. Hermanos, esta es la verdad, esta es la realidad de lo que Dios quiere que seamos. Y dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mira, casi termino. Nosotros tenemos ciertas actitudes y el nosotros es un plural. Yo le digo: Señor, ya me voy. Y como vengo en un vehículo le digo: cuídame de ladrones, cuídame de accidentes, cuídame de desperfectos mecánicos. Cuando llego a mi casa, así como voy, me voy a mi sillón del aposento y le digo lo mismo: gracias, Señor, porque no me robaron. Gracias porque no hubo desperfecto mecánico, ni atropellé a nadie, ni choqué. Bonito, ¿verdad? Pero me descubrí una vez una mentira. En la mañana que mis niñas salen al colegio y a la universidad, les digo: Dios me las bendiga, hija. Pórtense bien, que Dios las guarde y las cuide. Pasa el rato, pasa el tiempo, y llegan ellas y dicen: buenas tardes, papi, ya venimos. Ah, qué bueno, hijas, qué bueno, mi mujer también. Y el Señor me reclamó un día: ¿acaso no me las encomendaste?
¿Acaso se te olvidó que yo las traigo bien? Si a alguno de ustedes le pasa lo mismo, piénselo. Debemos ser agradecidos. Si se lo pediste, agradécelo. Si se lo pediste, agradécelo, por favor, iglesia. Porque a Dios le agrada eso. Yo me sentí mal. Y me siento mal porque a veces se me olvida. Si yo le tengo que dar la gloria a Dios, y usted estará pensando igual que yo cuando pensé esa cosa. Dice, y si no le fue bien, le doy la gloria a Dios también, hermano. Porque Dios siempre va a querer que algo ocurra para que yo me fortalezca, para que yo dé la gloria a Dios, para que yo crea. Para que no me ponga como María y Marta, si hubieras estado aquí, Señor. Sí, el Señor siempre está allí. Lo que pasa es que no me doy cuenta. Y cuando razono y me doy cuenta, dan ganas de llorar, hermano. Debemos de ser agradecidos. Dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero tienes que creerlo para que pueda Él exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Los hijos de Dios tenemos derecho. Los hijos de Dios somos grandes. Los hijos de Dios creemos. Los hijos de Dios confiamos en un Dios de poder. Incline su rostro. Padre bueno, Señor, gracias. Yo te agradezco, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Es una tarde hermosa, Señor, para exponerte quejas de dolencias y agradecerte, Señor, lo que no te he agradecido en su momento. Yo quiero orar por tu pueblo, Padre. Yo le voy a pedir a aquel que tiene tribulación. Si no conoce la palabra tribulación, tal vez entienda de otra manera. Aquel que está afligido, aquel que le han hecho algo, le han gritado, le están pidiendo cosas que no tiene y está afligido. Yo le pido que se ponga de pie. Yo quiero orar por usted. Si no tiene ninguna aflicción de categoría alta, qué bueno si no se pone en pie, porque yo puedo verte parada ya, hermana. Puedo verte a ti parado, varón. Hay cosas en la vida impredecibles, pero Dios ya las sabe. Hay cosas en la vida que se manejan por fe, porque Dios ya lo sabe. Mi problema es cuando no creo que Dios ya lo sabe. Padre bueno, las personas que están de pie, con ellas primeramente quiero decirte, Padre, que las bendigas. Porque el hecho de haberse puesto de pie implica, Señor, que necesitan de ti esta mañana. Y yo no puedo adivinar qué necesitan. Pero tú sabes porque eres sabio, Señor. Escúchales su petición. Desciende, Señor, con tu oído abierto para oírlos. Porque la exposición de ellos tiene importancia, Señor. Gran importancia, porque lo que yo hice fue pararlos para que tú, Señor, los toques, los ministres. Y por la fe de ellos se ha hecho. Porque ellos ya se deleitan en tu palabra, ya encomendaron sus caminos a ti y están confiando en ti, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. Oh, Dios mío, gracias.